Buenas tardes, mi nombre es Breiner Adrián Ramírez Becerra del grado 11.6. En este video, en esta presentación, quiero decirle a mi profesora Xiomara Flores el, el trabajo de la Odisea sobre todo lo que tendríamos que hacer. A este inicio, se tendría que dar los datos del libro, en el cual tenemos que el autor es Homero. Es un poema hecho por él donde tiene aproximadamente, o sí en sí, como 480 páginas. Fue impreso y publicado en 1556. Su editorial es la casa de Luan Estelcio, y su obra más conocida vendrían siendo La Odisea y la Ilíada. Él llega y nace en el siglo 8 a.C. y fallece en unos siglos después, bueno, en el mismo siglo. Y sus géneros literarios vendrían siendo la poesía y la literatura universal. Es un poeta de la antigua Grecia, nació y vivió en el siglo 8 a.C. Este autor tiene como sus grandes obras la Ilíada y la Odisea, ya he dicho anteriormente. ¿Y, y qué, profe? Pasaríamos al siguiente punto, que vendría siendo la relación entre el título que le coloca el autor a esta historia. ¿Por qué le coloca Odisea? Es una aventura que realiza el personaje principal, que vendría siendo Odiseo, en el cual suceden grandes travesías, en el cual él fue a la guerra de Troya porque era una persona muy inteligente y muy astuta. Por eso, ¿por qué la Odisea? Porque él va a hacer una travesía, una aventura en la cual él quiere volver a su tierra para volver a estar con sus personas queridas. Por eso, la relación entre el título y lo que él quiso expresar en la historia. Vendría, ¿qué título le colocaría? Aparte de este, sinceramente, el título que le colocó Homero a la historia me gusta mucho porque representa tal cual, es un título corto, pero que es certero al querer expresar eh, el libro. Pero también, si yo quisiera colocarle, en mi punto de vista, un título, serían como La aventura y la guerra de Homero. No, ¿de quién? De Odiseo. Porque es toda una travesía y toda una lucha la que él emprende para poder volver a su tierra. Como siguiente, tendríamos el tema del libro, el tema y el resumen del libro, que prácticamente vendría siendo la aventura de Homero, porque él llega y va a, como dije anteriormente, a alguien muy astuto que necesitaban para la guerra de Troya. ¿Qué hizo él? Él fue, como mucha gente conocerá, el caballo de Troya. El hecho de madera fue idea de él. Para cuando fueron a Troya, la gente, los troyanos, lo recibieron como si fuera como un trofeo de que habían ganado, sin saber que ellos estaban ahí adentro. Cuando salieron, ellos abrieron las puertas de Troya y toda la gente que venía de la tierra de Odiseo, y terminaron ganando la batalla. ¿Qué hicieron? Odiseo, al estar allá, que quisieron devolverse, pero la aventura no fue tan fácil, ya que o sea, fue mucho tiempo, y cuando él quiso devolverse pasó por varias partes donde una ninfa lo tuvo en una isla, y donde él también pasó por una isla donde se encontró con un cíclope, el cual es hijo de Poseidón, y pues su gente quedó atrapada ahí. ¿Y qué pasa? Que él tenía que escaparse de ahí porque ese cíclope lo veía como unos intrusos
que querían, que solamente irrumpieron en sus tierras. Y al él querer salir de ahí, lo que él se inventó fue clavarle una estaca en el ojo, que logró, pero había más gente en esa isla. Pero Odiseo fue tan inteligente que le dijo que él se llamaba Nadie, y cuando las personas le fueron a preguntar quién le estaba haciendo daño, él le dijo que nadie le estaba haciendo daño. Por ello, la gente que fue como a ayudar al Cíclope se fueron. Entonces, ¿qué sigue? Que él cuando se quiere ir, Poseidón, bueno, llegaron los oídos de Poseidón, que le había hecho daño a su hijo. Entonces él hace hasta lo imposible para que él no llegue a su tierra. Entonces llega y Poseidón pues hace que en la tierra, o sea, en el mar, las olas sean imposible que él pueda pasar por ahí. Entonces él llega y en una isla una ninfa lo tiene atrapado. Entonces Atenea llega a Zeus para poder hacer que, como es el padre de todos los dioses, controlar ¿a quién? A Poseidón, para que deje ir a Odiseo a su tierra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí, él logra que, según Poseidón, se controle. Entonces, Atenea se convierte en uno de los mejores amigos de Odiseo para poder hablar con el hijo de él, para que él vaya a ir a buscar a su padre. Pero Poseidón sabe que llega y Odiseo se escapa de la ninfa, y pues Poseidón no quiere permitir que eso suceda. Entonces, pausa, digo. Bueno, para continuar con la historia, Odiseo intenta pues irse, pasa por tantas cosas donde Poseidón no lo quiere dejar ir por haberle hecho daño a su hijo. ¿Qué pasa? Llega Odiseo y va a pasar por muchas islas, pero llega a una parte donde llega a la isla donde está Jessica y Helios. Son dos personas, bueno, Jessica se enamora de él, pero obviamente Odiseo está enamorado de su mujer. Y lo único que piensa es en volver a su hogar en Ítaca y en estar con su hijo y su esposa, con sus seres queridos. Pero bueno, él les llega y les cuenta sus hazañas, lo que había sucedido, en todo lo que había pasado para él volver a su casa. Pasó por una isla en la cual sí comían la carne de una vaca de un dios que las protegía, que era sus tesoros preciados. eh, Podía morir, lo cual su gente lo hizo y murieron también en parte de que pasaron por el mar y encontraron a las sirenas, pero él pidió que lo amarraran al mástil para que él no quisiera caer en la tentación de ellas en su canto para morir y poder vivir para contarlo. Pero también salió un monstruo el cual asesinó a mucho de su gente y prácticamente él quedó solo. Él al qué, al llegar a su tierra, pues resumidamente para llegar a su tierra, él llega, pero él se esconde como un vagabundo y su esposa lo estuvo esperando. Ya para mucha gente se la pretendía, ya que Odiseo no estaba, la gente la pretendía. Entonces ella decía que le estaba cosiendo un traje a su padre, que cuando lo terminara iba a escoger a alguien, pero siempre lo descosía en la noche y así sucesivamente. Cuando ella en un momento se cansó y dijo que si alguien atraviesa una flecha en medio de un aro, bueno, son hachas y cada hacha tiene un aro y son 12 hachas. Quien lograra pasar una flecha dentro de ello sería su nuevo esposo. Entonces nadie lo logró y solamente una persona lo logró, que fue el vagabundo, y al quitarse su traje vieron que era Odiseo. Y ella muy alegre y todo, y, y su hijo volvió para cumplir una promesa que había dicho cuando se fue a buscar a su padre, que iba a matar a todos los pretendientes. Entonces, entre Odiseo y el hijo, los asesinaron a todos,
Pero los padres de los que eran pretendientes de la esposa también querían vengarse. Pero gracias a Atenea y a que habló con Zeus, hizo que hablaran entre ellos y hicieran como un tipo de tratado en la cual todo iba a quedar tranquilamente en Ítaca. Sería un pequeño resumen del libro. Siguiendo, tendríamos la descripción de personajes, los que a mí me parezcan más importantes. Obviamente sería Odiseo, que es una persona muy inteligente y muy astuta, que fue a la guerra de Troya e inventó tantas cosas y logró llegar de una travesía muy grande. Tendríamos a Zeus, que fue parte esencial en la historia, que pues es el padre de todos los dioses y fue quien habló con Poseidón como para que se tranquilizara y no le hiciera nada a él, pero cual Poseidón no lo hizo. También hablaríamos de Poseidón, que es el hijo, es el padre del cíclope, al cual Odiseo le enterró una estaca en el ojo, y es el dios del mar. Ok, tendríamos también a la ninfa, que lo tenía preso durante 7 años ¿qué? En una isla, en el cual él se escapó. Tendríamos a Telémaco, que es el hijo, que es un chico pero muy hábil, muy guerrero, que solamente tenía el deseo de volver a ver a su padre, el cual también eh, fue parte esencial en la historia. Está la esposa, que le guardó su amor, en el cual lo dudó y ya casi en la parte final de la historia hizo pues la prueba para ver si conseguía un nuevo pretendiente, y en el cual volvió a ver a Odiseo. Tendríamos a los pretendientes de la esposa, los cuales querían asesinar al hijo. Eh, y tendríamos a una bruja, que fue una parte en donde Odiseo cuenta que él fue a una isla donde se vio con una bruja, que lo envió al infierno, donde habló con otro brujo, donde él le diría cómo poder llegar a su tierra, y donde se encontró con su madre, que murió en la espera de su hijo. Serían los personajes más importantes, diría yo. Eh, para mí, el personaje en especial que yo me identificaría con esa persona, pues sería el hijo de Odiseo, un chico que desde el crecimiento no tuvo mucho en su vida a su padre y quería luchar para volverlo a obtener, y luchó junto a él para poder matar a todos aquellos que se querían pretender a su madre, porque yo soy muy celoso con mi madre, y si no volviese a ver a mi padre, sinceramente quisiera volverlo a tener a mi lado. Siguiéramos con la descripción, el análisis del personaje. ¿Qué personaje te parece más interesante? ¿Qué fragmento de la obra refleja el narrador? Bueno, después de este corte, disculpe, profe, por eso. em, Quiero mencionar algo que no había mencionado anteriormente. Había mencionado con quién yo me identificaba como personaje, pero hay un personaje especial que es en quien se basa todo el entorno de la historia, y es especial en toda la historia, que sería Odiseo. ¿Por qué? Porque en él se basa la historia. Él es el que hace la aventura, él logra hacer ganar en Troya la lucha. En el viaje fue el único capacitado para poder volver, una persona muy inteligente. En él se basa la historia, es el personaje más importante en esta controversia de todo lo que sucede. Em, si hablamos del narrador en el cual se sucede, por ejemplo, podríamos extraer un fragmento en la parte, no lo tengo como tal, pero sí en la cual sería un narrador en tercera persona, ya que él narra lo que sucede en la historia. Puede ser llegar a ser omnisciente también, porque puede decir lo que llega a sentir el personaje, como en el cual se narra la parte en el que Odiseo ve como una cosa en la cueva del cíclope, eh, y narrando qué es lo que pensaba Odiseo para poder escapar de ahí.
y en la cual decía decía lo que él pensaba y lo que él pensaba hacer para poder escapar de ahí con su gente. Ok. Dice que tengo que contar en qué tiempo se suceden los hechos, si es una época pasada o presente y en cuánto tiempo. Sinceramente, si hablamos de tiempo, el primero sale a Ítaca, a Troya, y dura 10 años en esa travesía, y lo mismo duraría de ida a vuelta para poder volverse a ver con su familia. Si hablamos del tiempo, sería como eh, sería como en tipo presente, porque llega una parte también de la historia donde se volvería un narrador en primera persona, donde Odiseo cuenta en la isla donde está Jessica y Helios sus travesías de lo que le había sucedido a intentar llegar a Ítaca. Y suceden muchos años y yo creo que sería en un tiempo presente. En espacio en lugares en los que se desarrolla la historia. Se podría decir más que todo que puede que hayan sido islas que existieran en su tiempo, que ahora ya no existen y hayan cambiado su nombre, como la de Itaca, lo de Troya, y el poco de nombres de islas en las cuales pasó que puede que ya no existan, o puede que ya sean imaginarios. Y momentos favoritos y los que más me hayan gustado y menos me hayan gustado de la historia. Lo menos que me gustó fue el momento donde la esposa dudó de si iba a volver a ver a Odiseo, porque si sabía y le habían contado que Odiseo ya estaba vivo, no iba a haber pensado de que había muerto. La parte que más me gustó es en la cual Odiseo se vuelve a reencontrar con su familia y lucha con su hijo para poder matar a los pretendientes para que no le quitaran a su esposa. Eh, Sinceramente, sería como un final previsible, porque en el sentido de la historia uno diría, bueno, es obvio que Odiseo se va a volver a ver con su familia. O sea, si en todo ese poco de travesías que él atravesó y y para poder encontrarse con su familia y sobrevivió, era previsible que se iba a volver a encontrar con su familia. No digo que no fuese a ser esperado o inesperado, pero no, al transcurso de la historia uno se va imaginando cosas que pueden llegar a suceder. Mi final, sinceramente, no cambiaría el final. Sinceramente lo dejaría así porque, o sea, sucede un reto, o sea, es como una prueba que coloca la esposa, como ya lo he repetido muchas veces, y que inesperadamente, pum, aparezca Odiseo, que está disfrazado como un vagabundo, y volviera a estar con su familia, y eso tristemente que no pudo estar con su madre, porque en una parte de la historia que tuvo que ir al infierno, pero que se encontró a su madre que falleció esperándolo, pero sinceramente es un final muy hermoso haberse vuelto a encontrar con su familia. Bueno, profe, hasta aquí dejo el video. Espero le guste y tenga en cuenta todos los hechos tan hermosos que sucedieron en esta historia. Es una historia muy hermosa lo que quiere llegar a contar Odiseo en esto, que también quiere verse reflejado en la vida tal como ahora, que muchas personas quieren volverse a encontrar. Que por ejemplo, como a mí me pasó con mi familia, que mi papá se fue a otro lugar, tuve años sin verlo y fue una lucha constante para poder sobrevivir y al final volví a encontrar con mi padre y ahora puedo vivir una vida feliz. Eso quiere tener muchos contextos, tanto cosas que ahora hayan pasado en el pasado, bueno, valga la redundancia, y cosas que estén sucediendo en el futuro y en nuestro presente. Muchas gracias.